Bienvenidos a Bethany Online. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Queremos continuar el personaje o el héroe de Abraham. La semana pasada habíamos comenzado a hablar de Abraham y hablamos de que la fe comienza con sumisión a Dios. Y hablamos en el libro de Hebreos capítulo 11, del versículo 8 en adelante, y hablamos que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Enseguida Abraham lo obedece y se somete totalmente a Dios. Segundo, vimos que la fe continúa con separación del mundo. Abraham fue llamado a dejar a su familia, a su parentela, a su ciudad, a su cultura. Abraham obedece a Dios y se separa del mundo. El creyente en Cristo hoy debe vivir una vida separada del mundo. Debe ser diferente al mundo, no solamente por ser diferente, sino ser diferente porque Dios ha hecho una diferencia en nosotros, ser sal y luz en este mundo. Y vimos que la fe es paciente. Abraham esperó mucho tiempo por la voluntad de Dios, 25 años desde que Dios le promete un hijo hasta que tiene ese hijo, pasan 25 años. Entonces hoy queremos continuar donde nos quedamos y queremos leer nuevamente el texto. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, y porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, vamos a continuar aquí esta mañana, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su único hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y vamos a parar ahí la lectura de hoy en el versículo 19. Vemos aquí que la fe de Abraham confía en el poder de Dios. Es algo impresionante ver cómo Abraham confiaba y Sara confiaba
en el poder de Dios. 4 cosas aquí que quiero mencionar en cuanto a Abraham y Sara. Ambos estaban muertos sexualmente. Ambos tenían la confianza en las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Ambos creyeron a Dios que iba a traer vida fuera de la muerte o de la nada. Y ambos fueron recompensados, Sara con un hijo y Abraham con una descendencia. Ellos confiaban en lo difícil o lo imposible. Eso es creer a Dios. Cuando uno cree a Dios para lo que es difícil, para lo que es imposible. Déjenme leerle algunos versículos que encontramos en la palabra de Dios parecidos a esto, y es en el pasaje que encontramos en Mateo 19, el capítulo 26, versículo 26, donde dice: y mirándolos Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible. Tremenda verdad en la Biblia. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en Lucas dice, Él les dijo, Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Filipenses, Pablo nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios da un gran versículo en Efesios 3:20. Dice así la palabra de Dios: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces tenemos que ver que hay que confiar en que Dios hará lo mejor. No necesariamente lo que tú quieres, no necesariamente en el tiempo que tú quieres, pero Dios es poderoso para hacer lo mejor, para enderezar lo torcido, para hacer lo imposible. Dios es poderoso para hacerlo. Y hay que confiar. La fe tiene que confiar en el poder de Dios. Próximo. La fe se enfoca en el futuro. Y vemos eso claramente cuando dice aquí en el versículo 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ellos creyeron, aunque nunca lo vieron. Dice: por los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Están pensando más allá, dice, anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. La Biblia nos dice que Cristo está preparando un lugar para nosotros. Y tenemos que tener la mirada en Jesús. Dice la Biblia, poner la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. La Biblia nos dice a nosotros que tenemos que vivir como peregrinos y extranjeros aquí, anhelando el día que estemos con el Señor. Ellos buscaban algo mejor, estaban seguros de ello, aunque nunca lo vieron. Dice la Biblia, Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Noten, una cosa he demandado y esta buscaré. El creyente tiene que anhelar estar en gloria. Un día estaremos allá. El Señor nos está preparando ese lugar. Job lo dijo de esta manera: y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Wow, cuánta fe tenía Job. Job no tenía la Biblia. Abraham no tenía la Biblia, pero confiaban en el poder de Dios y estaban enfocados en las promesas futuras de Dios. Una de ellas es el lugar donde ellos iban a morar con Dios. Un versículo que escuchamos mucho en funerales y en tiempos de luto es Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo anhelaba ese día que iba a estar con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces es confianza en el futuro, un enfoque en el futuro. La Biblia nos dice que en el versículo 16, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. ¡Qué honor para los que confían en Dios! Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Dice la Biblia: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice: yo honraré a los que me honran. Éxodo 3:6 nos recuerda, el Señor dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por medio de esa gran fe de ellos, nosotros podemos tener fe ahora, y nuestra fe traerá honor a Dios, glorificará a Dios, y Dios nos honrará a nosotros, porque Él honra a los que le honran. Entonces, en último lugar, la fe se demuestra en obediencia. Quiero decir con eso que la fe tiene que tener acción, que la fe tiene que tener, hay que ponerle patitas a la fe, piernas. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. La fe tiene que tener obras, porque las obras demuestran que hay fe. Sin obras, dice Santiago: enséñame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Abraham demostró su fe por sus obras. Dice aquí que en el versículo 17 que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, es muy difícil entender esta historia si usted no la conoce bien. Déjeme leérsela en Génesis, el capítulo 22. Vamos a leer varios versículos. Quiero que presten atención a esta historia, por si no la conocen. Quizás ya la conocen, pero hay algunas frases claves aquí. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Noten, sumisión total. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Es interesante que él dice: toma ahora a tu hijo. Él pudo parar ahí, pero para evitar preguntas de Abraham, él dice: tu único. Bueno, ya sé. Ok, Isaac, a quien amas.
como quien dice, no me hagas preguntas de quién estoy hablando de tu único hijo. No un sirviente, no Ismael, no Eliseo, Isaac. Dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, noten, se levantó muy de mañana. Yo hubiera corrido lo opuesto. No sé, no estaba ahí, no soy Abraham. Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, noten este versículo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Wow, eso es fe. Dios le dijo que le iba a sacrificar a su hijo en holocausto. Y él dice, el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Plural. Volveremos. Increíble la fe de Abraham. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, claro, muchacho joven, cargando madera. No era un niño, era un joven, ya podía cargar la propia madera. Dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Otra vez Abraham responde y dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y Abraham tranquilo en todo esto. Y lo puso en el altar sobre la leña a su hijo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Noten a dónde llegó este hombre. Entonces el ángel de Jehová, usted ve esa frase, el ángel de Jehová, es Jesucristo preencarnado. Jesús, antes de nacer en el pesebre, se le llamaba en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Cantamos la canción, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia de fe! Abraham demuestra su fe con obediencia. A Dios no le interesa tanto nuestras promesas, nuestros votos, nuestras palabras. A Dios le interesa acción.
A Dios le interesa obediencia a lo que Él nos ha pedido hacer. Hay muchos que prometen, pocos que hacen. Dios tiene una preferencia y es la obediencia, acción a nuestra fe. La fe sin obras es muerta. Así que vemos que Dios le promete a Abraham una descendencia, luego le pide que sacrifique a su hijo en holocausto. Abraham está dispuesto a hacerlo, Dios lo detiene y Dios le da la promesa, le da el holocausto para hacer, y luego la promesa continúa, que de uno vinieron más innumerables que las estrellas que las estrellas y que la arena del mar. Hermanos, eso es verdadera fe. La fe de Abraham es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Yo creo que nosotros creemos hoy que la fe debe ser algo leve o algo light, como decimos en inglés. Y Dios quiere una fe profunda. Por eso tenemos que orar. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, yo quiero que mi fe crezca. Señor, yo quiero ser una persona más creyente. Somos creyentes cuando venimos a Cristo, pero en práctica queremos ser más creyentes. Queremos creer como Adán, como Abel, como Enoc. Queremos creer como Noé. Queremos creer como Abraham. La fe de Abraham es la fe que Dios quiere que usted tenga y yo tenga. Hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerden, lo vemos en Abraham y en los otros, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es invisible. La fe sin obras no ayuda a nadie, ni a ti. La fe tiene que ser acompañada por obras. Salvación, luego obras. La salvación es por fe, luego obras. Obras, obediencia, acción, servicio a nuestro Dios. Yo le animo en esta mañana que usted decida ser un creyente de fe. ¿Y cómo aumentamos la fe? Bueno, practicando la fe y entregados a la lectura de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Nuestra fe crecerá. Yo le animo, sea un creyente, que Dios pueda decir: yo honro a los que me honran. Oremos. Otra vez, Padre, gracias por este gran ejemplo de Abraham. Señor, sabemos que Él te honró y por lo tanto tú lo honraste a Él. Que nosotros seamos esa clase de cristianos hoy, que te honremos con nuestras vidas y nuestras acciones para traer gloria a ti y bendición a nuestras vidas. Y pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Si usted vive en el área, le invitamos a la iglesia Betania, aquí en la 2 y la Douglas. Nuestros servicios son el domingo a las 10:15 de la mañana. Tenemos el servicio de adoración. Si quiere llegar antes y venir a la clase bíblica es a las 9:15. Así que le invitamos, 9:15 clase bíblica de adultos, 10:15 servicio de adoración y predicación. Así que están invitados. Estamos en Reading, Pensilvania, la 2 y la Douglas. Dios le bendiga.